Esta es la historia de cuando el mundo estuvo al borde de un colapso financiero total. El periodo más intenso de la crisis fue en el otoño del año 2008. La pérdida de confianza fue tan grande que hubo un pánico colectivo. Los mercados financieros atravesaban un momento muy crítico. Era difícil juzgar qué tan mal estaban algunas instituciones. La crisis desatada por la quiebra del banco Lehman Brothers estaba extendiéndose al mundo entero. Las instituciones financieras y sus directivos no sabían qué hacer. No solo estaban confundidos, sino que también se dirigían a nosotros y preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ayuda. Ningún gobierno estaba preparado para las consecuencias. Estos son los testimonios, discusiones, errores y vacilaciones que hicieron que la crisis se agudizara. No creía que fuéramos tan incompetentes como para dejar que un error en el motor financiero acabara con el país, pero en algún momento llegamos a considerarlo posible. Ahora, quienes toman las decisiones en el mundo nos dirán qué tan cerca estuvimos de un colapso financiero absoluto. Literalmente creímos estar al borde de otra gran depresión, y ahora que lo pienso, probablemente era así. Puede ser la peor situación que hayamos enfrentado en tiempos de paz. Por amor al dinero. El regreso del abismo. Septiembre es temporada de huracanes en Estados Unidos. El lunes 15 de mayo, Texas evaluó los daños causados por el reciente huracán Ike. Este tipo de tormentas son devastadoras pero usuales. Lo realmente inesperado era el desastre económico que se avecinaba. Ese mismo día, el banco Lehman Brothers colapsó por completo. Fue el comienzo del mes en que el mundo estuvo más cerca que nunca de una catástrofe. Eso fue como un huracán, algo inesperado, y creo que ninguno de nosotros fue lo suficientemente listo para verlo venir. Eso fue algo malo. Fue la mayor bancarrota de la historia. Las bolsas de valores cayeron en forma terrible y los medios enloquecieron. Los dos mayores índices financieros fueron también los más afectados. En Nueva York, el Dow Jones bajó 504 puntos y el FTSE tuvo pérdidas por más de 50.000 millones de libras esterlinas. Solo había que ver las cifras y los rostros tanto en Wall Street como en el centro financiero de Londres para darse cuenta del impacto. Pero lo que ocurrió ese día tendría un impacto aún mucho mayor. El valor de los préstamos a corto plazo que los bancos se otorgaban entre sí se doblaba de la noche a la mañana. Eso significaba que no tenían capacidad para prestar dinero, lo que hizo que los bancos perdieran la confianza en sí mismos. El banco depende de la confianza, y si la gente no tiene esa confianza, el banco será incapaz de conseguir el dinero que necesita para otorgar préstamos. La confianza en los bancos se veía amenazada, y tras la caída de Lehman Brothers, esta desapareció rápidamente. El colapso de Lehman Brothers hizo estallar la burbuja que había estado creciendo sin parar. Había terminado un crecimiento económico global de 20 años. Los bancos no se habían preocupado, hasta que Lehman Brothers fue el primero en caer. Lo que pasó con Lehman hizo que todo empeorara, pero al llegar al otoño sabíamos que había una crisis financiera global en constante crecimiento y cada vez con más fuerza. Y al final eso causó el colapso. La quiebra de Lehman empeoró todo. Esos días pasaron muy rápido para mí porque trabajamos muy duro, analizando cada opción que teníamos y viendo los casos más graves. Muchas instituciones estaban en problemas, y el hombre que manejaba la política económica de Estados Unidos en ese momento era el secretario del Tesoro, Hank Paulson, que parecía cambiar dichas políticas casi a diario. Se negó a rescatar a Lehman Brothers, pero hace una semana había gastado $200.000 millones en estatizar las mayores compañías hipotecarias del país. En marzo,
utilizó 30.000 millones para rescatar a un banco llamado Bear Stearns. Good afternoon, everyone, and I hope you all had an enjoyable weekend. Por algo la gente estaba tan confundida. Yes, you're right. Why did you agree to support the bailout of Bear Stearns but not Lehman? Yeah, the situation in March and the situation and the facts around Bear Stearns were very, very different to the situation we are looking at here in September. And I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers. Pero la política volvió a cambiar apenas un día después. El gobierno utilizó 85.000 millones de dólares para rescatar a la gigantesca aseguradora AIG. Era como ver un choque en cámara lenta. El lunes por la mañana, muchos despertaron y dijeron, esto no está tan mal. Pero el miércoles, todo se veía bajo amenaza. Y de repente, todos se dieron cuenta de que la situación de crisis continuaría por muy largo tiempo. Lo que ocurrió ese miércoles, el tercer día de la crisis, fue algo nunca visto. El lubricante de la economía, el flujo estable de dólares americanos, se congeló. Los bancos ya no podían otorgarse préstamos entre sí y además necesitaban grandes cantidades de dinero en periodos de tiempo muy cortos. Utilizaban una forma de conseguir recursos a corto plazo llamada papeles comerciales. Pero los efectos de la caída de Lehman Brothers acabaron con esa posibilidad. Los últimos 2 días no hicimos más que observar cómo caía un mercado tras otro, comprometiendo en forma crítica todo el sistema capitalista. Recuerdo tomar el teléfono y decir, Jamie, deja lo que estás haciendo y ve a un cajero automático ahora mismo. Retira todo el dinero que puedas. Ella me dijo, ¿por qué? Y le contesté, porque no estoy seguro de que los bancos estén abiertos mañana. Desde los años 80, se le decía a la gente que invirtiera en fondos del mercado monetario. Luego estos fondos le prestaban capital a los bancos y a otras corporaciones. Lehman Brothers había sido un participante clave en este negocio. Cuando colapsó, le debía casi 800 millones a un fondo mutuo conocido como Reserve Primary. Como resultado, este fondo no tenía capital y debió decirle a sus afiliados que iban a perder su dinero. Es algo que no se aprende en los libros. La posibilidad que los participantes del mercado vieran los activos más seguros y estables y dijeran, no, esto no es seguro ni estable y no lo quiero. La gente retiró 300.000 amenazando a las grandes compañías que dependían de los préstamos a corto plazo para mantener un flujo estable de capital. Todos tenían miedo y ansiedad sobre qué haríamos, porque los fondos mutuos del mercado monetario son una de las principales fuentes de capital de todas las grandes compañías del país y esencialmente del mundo. 17 de septiembre, 2008. Todo pasó increíblemente rápido. A los 3 días del comienzo de la crisis, ninguna compañía, sin importar su tamaño, podía tener acceso al crédito. Había comenzado una fase nueva y peligrosa. Los gerentes de los bancos llamaban y decían que se había congelado el mercado de los préstamos interbancarios, algo nunca visto en los últimos 40 años. No eran solo los bancos y entidades comerciales. También los llamaban grandes compañías, diciendo que no tenían dinero. No podían hacer sus nóminas ni financiar el inventario. Hablamos de compañías sin relación alguna con el mercado financiero y nos decían que no podían ni pagarle a sus trabajadores. Era apropiado hablar de pánico. Ahí supimos que había llegado el momento. Durante los primeros 3 días posteriores a la caída de Lehman Brothers, los gobiernos respondían a los problemas a medida que surgían. Los bancos de Gran Bretaña se habían visto afectados desde la caída de Northern Rock hace un año. La quiebra de Lehman Brothers aceleró el proceso. Sabíamos que los bancos colapsaban en todo el mundo y que cada vez teníamos menos tiempo. El siguiente banco en caer fue H-Boss y el miércoles el gobierno intervino para hacer de intermediario en la venta de Lloyds TSB
por 12.000 millones de libras. Ahora que la gente sabía qué andaba mal en cada banco, ya no había confianza en el sistema. ¿Acaso quedaba alguna duda? Gordon Brown y la asesora del centro financiero, Shriti Vadera, vieron que quizás Gran Bretaña debería encargarse de rescatar al sistema financiero. Cuando su plan se completara, cambiaría profundamente la historia. Pero Estados Unidos se les adelantó. El problema que enfrentaban los bancos eran enormes paquetes de hipotecas que habían comprado y cambiado durante el crecimiento económico, los llamados activos tóxicos. Los bancos pedían dinero prestado para comprarlos. Eso se conoce como apalancamiento financiero. El endeudamiento aumentó de una forma inimaginable, tanto para las instituciones como para todo el sistema. Era bastante dramático. El apalancamiento financiero aumenta las ganancias cuando las cosas van bien, pero empeora las pérdidas cuando no van tan bien. Cuando colapsó el precio de la propiedad, también lo hizo el valor de los activos tóxicos, pero eran tan complejos que los bancos no podían ponerles precio ni venderlos. Y los bancos de todo el mundo tenían grandes préstamos que no podían pagar. Los bancos no podían reunir suficiente dinero porque para eso debían vender activos. Al hacerlo, bajaban los precios y tenían que vender nuevamente porque habían perdido capital. Era un círculo vicioso. No tenían capital ni tampoco liquidez. Y además tenían problemas para reunir dinero. 17 de septiembre, 2008. Así que la tarde del miércoles, 3 días después del colapso de Lehman Brothers, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió enfrentar el problema. En realidad teníamos 4 opciones principales. Una era simplemente comprarle a los bancos sus activos tóxicos. La segunda era asegurar los activos. La tercera, inyectar fondos para comprar intereses directamente. Y la cuarta era simplemente rescatar a todos los propietarios. El mayor problema de todas las opciones era el costo. Cada una costaría más de 500.000 millones de dólares y necesitaba el apoyo del presidente, además de la aprobación del Congreso americano. Se llamó a una conferencia para discutir todas las opciones durante la madrugada, mientras la noche del miércoles pasaba a ser la mañana del jueves. En la mañana del jueves del 18 de septiembre, Paulson y su equipo decidieron pedirle al presidente que apoyara el plan de comprarle los activos tóxicos a los bancos. En la tarde del mismo día, se dirigieron a la Casa Blanca. El presidente no estaba muy interesado en cómo se veía exactamente el plan. Estaba más interesado en saber por qué necesitábamos ese nivel de autoridad. Estábamos en una situación difícil y la pregunta era si debíamos actuar, lo que podría ser innecesario y crear problemas más adelante o no hacer nada. Esperar que todo se arreglara, pero si no lo hacía y teníamos otra gran depresión, los costos de haber tomado ese camino habrían sido muy altos. El presidente aceptó el plan para solicitar al Congreso que aprobara un proyecto de emergencia, donde se le daba al Tesoro la autoridad para comprar los activos tóxicos. La noticia se filtró casi al instante. And I've just got a wire here that says that Hank Paulson and Ben Bernanke are about to meet people on Capitol Hill, the lawmakers here, to talk about that. We don't know for definite, it's sure. Era seguro. Una hora más tarde, Ben Bernanke y Hank Paulson habían reunido a los políticos más poderosos en Washington. No sabíamos qué iban a decir y lo que dijeron fue: miren, nuestra idea de intervenir ha evitado el desastre, pero no por mucho tiempo. Hans Paulson dijo que si no se le otorgaba la suficiente autoridad en 48 horas, el sistema bancario colapsaría por completo. Y nadie creyó que hablaría en serio. Entonces se dirigió a Bernanke y él dijo que sí a Paulson. Si no se le otorgaba esa autoridad en 48 horas, todo el sistema colapsaría. No estamos hablando de una recesión ni tampoco de una depresión, más bien de una paralización completa. Fue una afirmación tan directa que casi parecía surrealista por lo abrumador de sus implicaciones.
Paulson solicitó la autorización para comprarle a los bancos cientos de miles de millones de dólares en activos tóxicos. Esto les permitiría reunir su propio capital y comenzar a otorgar préstamos nuevamente. Y entonces, alguien hizo una pregunta incómoda. Según Paulson, la idea era comprar los activos a expensas de los contribuyentes. Y yo dije que eso no nos beneficiaría en nada, que debíamos encontrar una alternativa. Y si él dijo que los bancos necesitaban fondos, ¿por qué no inyectar esos fondos directamente? El congresista sugirió que el gobierno comprara acciones de los bancos estatizándolos en forma parcial. Era un plan más simple, pero inconcebible en el Partido Republicano. Yo creo que el problema es caer en el socialismo, que el gobierno se involucre al poseer acciones de compañías privadas. Creo que es un camino al desastre. Lo hemos intentado en Europa y nunca funciona. Siempre ocurre que vuelves y quieren más dinero de los contribuyentes. Paulson abandonó la reunión y anunció que Estados Unidos se encontraba unido y listo para llevar a cabo el plan de comprar los activos tóxicos. Secretary of the Treasury, Mr. Paulson. Thank you very much, Madam Speaker. I think we saw the best of the United States of America in the Speaker's office tonight. This country is able to come together and do things quickly when it needs to be done for the good of the American people. Action on both sides of the Atlantic to try to end the US stock market has recorded the biggest rise in share prices for nearly 6 years, amid expectations that the federal government is... El hecho de que Estados Unidos finalmente actuara fue suficiente para dar un empuje a los mercados del mundo. Durante mis 15 años en el Fondo Monetario Internacional, aprendí que uno de los mayores desafíos en una crisis es que no hay una solución correcta, una opción única. Cuando llega una crisis, nadie está preparado y todos deben reaccionar. Pero era un muy mal momento para pedirle a Washington que hiciera algo. Mucho menos salvar al mundo de una catástrofe financiera. Faltaban 6 semanas para las elecciones y sería muy difícil hacer que los legisladores aprobaran un proyecto de rescate. So I do think it's extraordinarily important that Congress take action. I understand. And I have every confidence that Congress will go along with this, that we will get the package, Treasury proposal as restoring a normal functioning to the credit markets. Paulson acudió al Congreso 3 días después del colapso de Lehman Brothers. Habían pasado ya 9 días y el proyecto de ley aún estaba en debate. El costo de $700 mil millones lo hacía bastante impopular. Recibí 3,000 llamadas de contribuyentes que estaban en contra del rescate financiero y solo una llamada a favor, que fue de Hank Paulson. Me encontraba junto a Paulson en la audiencia y uno de mis colegas le entregó una nota. La nota decía que el candidato presidencial republicano John McCain acababa de anunciar su ayuda para resolver la crisis. I've spoken to Senator Obama and informed him of my decision, and I've asked him to join me. John McCain fue a Washington para lograr un acuerdo sobre el proyecto de rescate con el senador Obama y el presidente Bush. El problema era que nadie le había pedido su ayuda. Y Hank Paulson estaba furioso. No queríamos que esto se relacionara con ninguna campaña, así que Hank estaba frustrado por ver cómo se estaban desarrollando los acontecimientos que podían ser una interferencia en las elecciones. 25 de septiembre. La intervención de McCain haría perder un tiempo valioso y afectaría al mundo entero. Leaders of the House and the Senate for coming. I appreciate our presidential candidates for being here as well. We're in a serious economic crisis in the country if we don't pass a piece of legislation. La portavoz Pelosi comenzó diciendo que el senador Obama hablaría en nombre de los demócratas y él hizo algunas preguntas. John McCain
se negaba a decir si apoyaba el plan de comprar los activos tóxicos. Los demócratas lo presionaron. No recuerdo que el senador McCain dijera nada al respecto de lo que estábamos haciendo. Creo que básicamente intentaba evitar un conflicto. El presidente parecía distraído. Finalmente se dio cuenta de lo que ocurría y finalizó la reunión. McCain decidió retomar su campaña y no se logró ningún acuerdo esa semana. Fue un retroceso importante. Perdimos bastante tiempo. Todos los partidos del país estaban enfocados en cómo actuarían sus candidatos, y eso dificultó aún más el proceso. Gran Bretaña necesitaba más que cualquier otro país una solución para la crisis. Gordon Brown fue a Nueva York para ver si el plan americano funcionaría. Lo que descubrió cambió el curso de los acontecimientos. Quería comprobar cómo analizaban la situación actual en Norteamérica. ¿Cuáles eran sus intereses con el programa de adquisición de activos tóxicos? ¿Sería suficiente para resolver el problema del sistema financiero? El equipo de Gran Bretaña había llegado a la conclusión que el plan de comprar los activos tóxicos era inadecuado, porque no trataba el problema principal. El capital de los bancos estaba reduciéndose, y la solución más simple era inyectar más fondos. 26 de septiembre. Gordon Brown viajó a Washington al día siguiente y le preguntó al presidente Bush cómo su plan aumentaría el capital de los bancos en Estados Unidos. Obviamente le hablé del plan de rescate y cuán importante era, pero no sabía si era suficiente para de verdad resolver el problema. Claramente necesitábamos entender si planeaban hacer algo respecto al capital y queríamos hablar directamente con George Bush, pero tampoco sabíamos cuál iba a ser su respuesta. En ese momento, el gobierno era la única fuente de capital. Brown le preguntó al presidente si estaba preparado para estatizar los bancos, al menos en forma parcial. Brown dejó a América no muy convencido por la respuesta del presidente Bush. Durante el vuelo de regreso, recibió algo muy importante: documentos confidenciales para enfrentar la crisis bajo el liderazgo de Gran Bretaña en vez de Estados Unidos. Gordon había solicitado previamente al número 10 de Downing Street, al Tesoro y al Banco de Inglaterra, además de la FSA, sus puntos de vista sobre la capitalización. Y lo recibió en un fax que nos entregaron al abordar el avión. Si continuáramos con el plan de recapitalizar los bancos, tendríamos la confianza de poder manejar los activos tóxicos y luego tener un plan de financiamiento, pero no sabíamos cómo sería ni qué tendríamos que hacer. No sabíamos si los demás países apoyarían la idea. No sabíamos cómo iban a reaccionar los mercados ni cómo iba a reaccionar la gente. Cuando regresé de Norteamérica estaba completamente seguro. Había estado conversando todo el tiempo con Alistair Darling y sabía que necesitábamos acciones extremas. El primer ministro tomó una decisión sin precedentes. Decidió que Gran Bretaña iba a recapitalizar directamente a los bancos y separarse de los Estados Unidos. Era un riesgo enorme. Nos aferramos a la idea de que hacíamos lo correcto. Y definitivamente fue un momento que jamás voy a olvidar. El lunes 29 de septiembre fue uno de los días más dramáticos de la crisis. El proyecto de rescate de emergencia llegó al Congreso de Estados Unidos. Votar era inevitable y todo el mundo enfrentaba un riesgo enorme. Madam Speaker, this bill offends my principles. But I'm going to vote for this bill in order to preserve my principles, in order to preserve this free enterprise system. Póngase en el lugar de un congresista en ese momento. Falta un mes para las elecciones
Y todos los contribuyentes odian este proyecto. Lo consideran un rescate increíblemente costoso a los codiciosos banqueros de Wall Street. ¿Y quieren que se vote por eso? Gentleman's time has expired. The gentleman from Massachusetts. Nunca pensé que no obtendríamos la autorización. Now is the time to act on the free market principles we profess to believe in. Let's vote down this bill. Please, please don't betray this nation's great history. On this vote, the yeas are 205, the nays are 228. The motion is not adopted. Without objection, a motion to Un fracaso, 11 días perdidos y ningún rescate. Hank Paulson dijo que era el peor día de su vida. Nadie piensa en el sistema bancario hasta que hay dificultades. Si lo hubiéramos explicado mejor y dicho que no era solo un problema de Wall Street, sino uno de crédito, y todos necesitan créditos, desde los estudiantes y trabajadores hasta las pequeñas empresas, probablemente habríamos tenido mejor suerte. 4 días después, el proyecto fue aprobado. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. No se aprobó el proyecto y en minutos el mercado de valores tuvo una caída de 777 puntos. En Londres, las acciones del Banco Real perdieron el 20% de su valor. El interés de los préstamos interbancarios se disparó. Nos decepcionó ver que el Congreso no percibía la gravedad de la situación o no creía que la catástrofe de Lehman Brothers fuera suficiente. ¿Qué más necesitaban? Miércoles 1 de octubre. Necesitábamos todos los detalles y para eso debíamos analizar cada banco para ver qué hacía falta. Por supuesto, estábamos en contacto con el Tesoro. Era un trabajo en conjunto y necesitábamos un nuevo plan. Definitivamente el primer ministro me estaba presionando para tener el plan a tiempo. Al día siguiente, Shriti Vadera reunió en secreto a un grupo de banqueros para revisar los detalles del plan británico. El teléfono de su oficina sonó en la mañana del jueves. Ciertamente esperábamos una llamada cuyo resultado ignorábamos, pero nos dimos cuenta que los próximos días serían fundamentales. Jueves 2 de octubre. Se reunieron en la sede londinense del banco más importante de Gran Bretaña. Ninguno de los participantes había hablado en público sobre lo que ocurrió. Y Citry comenzó diciendo que necesitábamos una solución concreta. La confianza estaba desapareciendo y claramente no teníamos mucho tiempo. Necesitábamos descubrir cómo íbamos a proporcionar una garantía de financiamiento y bajo qué condiciones. Lo que se tenía que hacer, cómo iba a reaccionar el mercado y qué tan aplicable sería el plan. A las 3 de la madrugada, ellos crearon una propuesta de inyectar fondos y capital al sector bancario de Gran Bretaña. Se presentó el plan a los 3 jefes de la economía británica. Sostuvimos reuniones con el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, y el canciller Alistair Darling para analizar el tema, y estuvimos de acuerdo. Nosotros contribuimos con ideas de cómo debería llevarse a cabo el plan. El Tesoro tenía que ser responsable de diseñar el plan porque a fin de cuentas nosotros estaríamos tras él y por supuesto la decisión final tendría que ser tanto mía como de los primeros ministros. El plan fue aprobado en forma unánime el fin de semana. Downing Street, lunes 6 de octubre. Habían muchos rumores en el ambiente, pero ninguna noticia concreta. Pensamos que íbamos a tener un poco más de tiempo para explicarle todo a los bancos y que aceptaran el plan, algo que asumimos iba a tomar un tiempo, y creo que no existía una fecha límite en concreto, pero yo pensé que podría demorarse una semana. Pero se equivocaba, y en realidad tenían muy poco tiempo. El peor momento de la crisis estaba cada vez más cerca. Los inversionistas estaban asustados por los rumores y querían sacar su dinero de los bancos más vulnerables.
Dos de nuestros principales bancos tenían dificultades para conseguir fondos. Podían reunir dinero para una semana y un día, pero luego ni siquiera esos dos bancos confiaban en poder tener fondos al día siguiente. Los dos bancos eran HBOS, parte del grupo Lloyds, y el Banco Real de Escocia, que tenía una gran cantidad de activos tóxicos. En la mañana del 7 de octubre, los asesores del centro financiero estaban en el Tesoro, realizando una presentación ante los ministros y el Banco de Inglaterra. Iniciamos la presentación y un colega me dio un mensaje que decía: no sé dónde estás ahora, pero los rumores dicen que estás involucrado en algún tipo de plan. Y también deberías saber que los bancos empezaron muy mal. Y pensé que hablaba de un 10 o 15%, que si bien era bastante, no era tan grave. It's been another tumultuous morning on the markets. Some of Britain's biggest banks have seen their share prices plummet again. At one point, the value of shares in the Royal Bank of Scotland was down by more than 30%. A las 10 de la mañana, la caída era de 40% y tuve que dejar lo que estaba haciendo para decir que debíamos saber que el precio de las acciones del Banco Real de Escocia estaban en caída libre, estaban desplomándose. En ese momento, el vicegobernador del Banco de Inglaterra, que también se encontraba en el Departamento del Tesoro, recibió una llamada. Preguntaron si podía regresar con el director ejecutivo Andrew Bailey al banco para solucionar las cosas de algún modo. En ese momento, la gente que oía nuestra presentación se levantó y se fue. Lo normal era que los medios prestaran atención a los rápidos cambios en el precio de las acciones. Los medios desconocían la verdadera preocupación, que los mayores depositantes de RBS retiraran su dinero y el banco quedara insolvente. En una situación así, lo más importante era si RBS podía permanecer solvente, y solo podíamos mantener la calma. En la mañana hablé con el presidente del RBS y le dije, es importante que se sostengan al menos un día más. RBS, uno de los 10 bancos más grandes del mundo, se estaba quedando sin dólares americanos. Todo habría terminado si quedaba en bancarrota antes del día siguiente. Sabíamos que el Banco Real de Escocia estaba al borde del colapso, al igual que muchos bancos en otros países. La gente no habría podido sacar su dinero del banco. Los depósitos estarían congelados. Las cuentas corrientes no estarían disponibles, así que muchas personas no habrían recibido su salario. A su vez, no se hubiera podido pagar las facturas y las empresas se habrían visto sin un flujo de pagos estable. Tenía muy claro cuál era la carga sobre nuestros hombros y la gravedad de la peor situación que hayamos enfrentado en tiempos de paz. No era necesario que el gobierno pensara en lo que podía ocurrir. Solo tenía que mirar hacia el Atlántico Norte. Ese día Islandia descendió definitivamente a la ruina. El gobierno declaró emergencia nacional y se aprobaron nuevas leyes para proteger tanto a las personas como a los bancos. Las tiendas permanecieron abiertas, pero el país estaba arruinado. El colapso de Lehman Brothers inició una cadena de eventos que acabaron con todo un país de rodillas. Durante todo el día en Londres, el Tesoro, la FSA y el Banco de Inglaterra observaron nerviosos lo que ocurría con RBS, el Banco Real de Escocia. Cada hora era una nueva batalla para intentar conseguir fondos suficientes. Fue a las 7 de la noche cuando empezamos a estar más seguros que seríamos capaces de sostenernos otro día. Se había evitado el desastre, pero solo hasta la apertura de los mercados al día siguiente. El equipo del Tesoro permanecería allí toda la noche. Me hubiese gustado anunciar todos los detalles, pero debía anunciar un resumen del plan en la mañana del miércoles. Decir, esto es lo que hará el gobierno. Anunciarían que aumentaría el capital de los mayores bancos de Gran Bretaña, lo que significaba estatizar a HBOS y RBS. Era hora de llamar a los banqueros.
Fue bastante extraño. Parecía como si todos supieran que deberían ir al tesoro aquella noche, porque se llamó a la gente y en 5 minutos estaban entrando por la puerta. Nos comunicamos con los bancos, les dijimos lo que haríamos y dije muy claro que no tenían elección. Como era de esperar, las primeras reacciones fueron defensivas, pero el canciller fue muy claro al decir que debía lograrse algún acuerdo. Dije, esto es lo que vamos a hacer, no hay nada más, así que solo debemos concentrarnos en esto. Los bancos que necesitaban ayuda del gobierno con más urgencia eran HBOS y RBS. Pero para que el plan funcionara, se necesitaba que todos los grandes bancos de Gran Bretaña aceptaran tomar parte. Si el sistema bancario británico puede resistir y ser fuerte, nosotros como gobierno haremos lo que sea necesario para asegurar que resista todas las presiones puestas sobre él. El RBS dijo no tener problemas de capital, pero la realidad demostró que sí los tenía, y es por eso que ahora el 70% le pertenece al gobierno. Y creo que una de las lecciones que necesitamos sacar de todo esto es que la primera línea de defensa consiste en que los miembros del directorio entiendan lo que ocurre en su propio negocio. Is this a new dawn for our troubled banks? A dramatic morning. The final chapter of the The Chancellor, Alistair Darling, is due to give details in an hour's time. Todo el mundo sabía que este era un momento crucial para todo el país. Y quizás también para el mundo. El Banco de Inglaterra se preparó para prestarle a HBOS y RBS suficiente dinero para que llegaran al final de la semana. Tuve mucho temor cuando Gordon y Alistair hicieron aquel anuncio, porque en ese momento no teníamos idea de quién iba a seguirnos. No sabíamos qué pensarían los mercados, ni cómo reaccionaría la gente. No sabíamos si aumentaría la confianza. El día que anunciamos la recapitalización del sistema bancario británico, esperaba que el resto del mundo, o al menos los países más importantes, hicieran lo mismo. Aún no habíamos convencido a otros países de que era algo necesario, así que fue un día muy difícil para nosotros. Estábamos utilizando más de 50.000 millones de libras de los contribuyentes, algo que nadie había hecho antes y mucho menos a ese nivel. Pudo haber sido un plan que salió terriblemente mal, porque ningún otro país estaba preparado para apoyarnos. Era necesario obtener el apoyo de los Estados Unidos y de Europa para que el plan funcionara. Brown viajó a París para convencer a los países europeos. Alistair Darling y Mervyn King fueron a Washington para solicitar apoyo en una reunión del Fondo Monetario Internacional y los ministros de Economía de los 7 países más poderosos. No era la típica reunión del FMI que dura un par de días, alguien redacta un comunicado de 10 páginas y todos se van a casa. Por primera vez sentí cómo en una reunión internacional todos tenían claro que las necesidades del mundo eran más importantes que los intereses de cada país. Cada uno de los países permanecía sin decir absolutamente nada. Estaban paralizados. Todas las instituciones financieras no sabían qué hacer. Y de alguna forma nos extendían la mano. Nos preguntaban sobre qué debían hacer. Necesitaban ayuda. El canciller de Gran Bretaña tuvo oportunidad de hablar con las personas apropiadas. Sostuve una larga conversación con Hank Paulson y él sabía que algo estaba ocurriendo en Estados Unidos. Pienso que había una cierta conciencia de que este era un caso donde podíamos hacer una diferencia a nivel internacional. La idea de inyectar capital no fue solo de Gran Bretaña. Nosotros desde un comienzo pensamos en eso. Quiero decir que siempre fue una de nuestras opciones. La arriesgada maniobra británica de inyectar fondos a los bancos y así garantizar los préstamos dejó a los Estados Unidos en una posición muy complicada. Londres tenía ahora una ventaja competitiva sobre su rival, Nueva York. Ciertamente hubo un impacto en lo que hacíamos, porque si las autoridades de Gran Bretaña iban a realizar una inversión a gran escala en sus bancos, y más importante aún, dar una garantía de responsabilidad gubernamental, eso tendría un impacto muy profundo en las instituciones bancarias de Norteamérica.
Today's actions are not what we ever wanted to do, but today's actions are what we must do to restore confidence in our financial system. Today, I am announcing that the Treasury will purchase equity stakes in a wide variety of banks and thrifts. Estados Unidos se estaba moviendo de acuerdo al plan de Gran Bretaña. Utilizó el dinero que iba a destinar a la compra de activos tóxicos para comprar acciones en bancos americanos y encontrar la forma de garantizar los préstamos. Los países europeos hicieron lo mismo. Tanto las inyecciones de capital como las garantías de préstamos fueron las claves para estabilizar el sistema financiero. Fue muy efectivo, ya que era la forma más clara de indicar que el gobierno americano apoyaría a las grandes instituciones. Claramente las cosas mejoraron y el pánico desapareció, pero eso no quería decir que el problema hubiera pasado. De no ser por el anuncio británico, hoy estaríamos en un lugar muy diferente, en un lugar mucho peor. Para fin de año, había seguridad que el dinero seguiría circulando. Pero ni siquiera eso pudo prevenir la primera gran recesión del mundo en la era de la globalización. Una recesión que afectó a casi todos los países. Creo que el problema está en los países más ricos, porque durante décadas creyeron que el mercado podía resolver todos los problemas. Y cuando el mercado resultó ser frágil e incompetente, las naciones comenzaron a ver que debían tomar acciones decisivas. Pasará mucho tiempo antes que se sepa el costo final de esta crisis, que se fue gestando por décadas. Desde la caída de Lehman Brothers, los gobiernos han gastado $6 billones para combatir la crisis. Incluso durante septiembre, la mayoría de los grandes bancos no sentían mucho aprecio por el gobierno. Un hecho exageradamente obvio es que sin duda son instituciones globales cuando las cosas van bien, pero se vuelven muy locales cuando la situación va mal, y es ahí cuando golpean las puertas del Tesoro pidiendo ayuda. Las 20 economías más grandes del mundo hoy opinan que deben existir regulaciones más estrictas. Si dejamos todo como está, se perderá el deseo de una regulación nueva y adecuada. Y todo volverá a estar como antes. Correremos el riesgo de que los contribuyentes digan, estamos pagando todo este dinero, pero al final, ¿qué obtenemos nosotros? ¿No nos prometieron un mundo mejor? El colapso de Lehman Brothers destruyó la seguridad mantenida por décadas de que las finanzas modernas eliminaban el riesgo, que el valor de los activos no haría más que subir y que el mercado funciona mejor cuando nadie interviene. Pero por encima de todo, el colapso de Lehman Brothers destruyó la ilusión de que podemos ignorar la historia. En realidad no ha cambiado nada. Todo esto es algo que hemos visto muchas veces a lo largo de los siglos. Pero debemos preocuparnos por haberlo visto antes y aún así no mejorar las cosas. Esta es una de muchas crisis financieras, quizás la peor de todas, pero ha surgido por casi los mismos problemas del pasado. Me temo que quienes piensan que el mundo ha cambiado no conocen su historia. Desde la burbuja de los mares del sur al crecimiento del .com, desde 1929 a 2008, cada crisis es una historia de su época. Pero todas han tenido algo en común. Han ocurrido por amor al dinero.